Ramón Rayo, doctor en Economía, director del Instituto Juan de Mariana. Bueno, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, pido la visión de un liberal a la enésima potencia, y hablo de liberal de verdad y con mayúsculas, de los potentes. Antes que nada, una primera impresión. ¿Qué le parece la propuesta de Garicano y Albert Rivera? Bueno, pues hay que celebrar que por fin al menos un partido no proponga subir impuestos, porque de los cuatro grandes, dos, PSOE y Ciudadanos, PSOE y Podemos han pedido subidas fiscales, y el PP, que ha propuesto bajadas, pero está absolutamente desacreditado a este respecto porque es el partido que más ha subido impuestos a lo largo de nuestra historia. Por tanto, el único que sigue sin estar mancillado por el descrédito y que al menos no propone subidas de impuestos es Ciudadanos. En ese caso, valoración positiva. Profesor, los superreducidos suben, el pan, las sillas de ruedas, la fruta, la leche, alimentos básicos. Eso puede preocupar, asustar al ciudadano. Sin duda, lo que he hecho es una valoración general de que en general la presión fiscal no sube, y eso desde luego es positivo. Pero desde luego, si descendemos a impuestos concretos, por ejemplo el tipo superreducido del IVA, pues tenemos un motivo para la preocupación o para la inquietud. Un liberal nunca puede defender ninguna subida de impuestos, tampoco para los productos más básicos de las clases más desfavorecidas, es decir, aquellos que consumen la gente de una renta más baja. Sí, es bueno que se unifique el IVA. Es decir, es bueno que no haya muchos tipos, porque eso lo que provoca es que haya distintos lobbies que digan mi sector no tiene que estar en el 21, tiene que estar en el 10 o en el 4, pero desde luego si se quiere unificar el IVA debería hacerse a la baja, nunca al alza. Antonio Pérez Lobato, y enseguida sigo con el profesor Rayo. El IRPF, la declaración de la renta, ahí sí que bajarían también los impuestos, ¿no? Pero claro, eso es menos recaudación, y luego hay que sostener el estado de bienestar. Claro, ese es el problema. Lo que hacen es, rebajan todo lo del IRPF. Y es cierto que cuando estamos hablando de la inconsistencia, cuando nos han dado el programa, veíamos dentro de la tabla y decían, había un pequeño error que además ha sido publicado hoy. En realidad son 3 tramos, es hasta los 22.500 un 18%, de los 22.500 a los 75.000, no los 52.000 que se ha publicado durante el día de hoy. Eso es lo que va a ir a un 28%, y a partir de 75.000 ya irá al 42%. Esa es la novedad que podemos aportar durante el día de hoy, que nos han confirmado hace 10 minutos que había sido un error de imprenta. Más allá de todo eso, sí, es que ellos dicen que bueno, va a bajar el IRPF, sube el IVA en algunos aspectos, porque la energía, por ejemplo, va a bajar, van a bajar algunas cosas que no estamos acostumbrados. La gasolina va a bajar. La electricidad, eso va a bajar, todo eso estaba al 21%. Y luego, impuesto de sociedades, impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones lo quieren restablecer. ¿El impuesto de sociedades cómo quedaría? El impuesto de sociedades queda en un 20%. A partir de ahí es de donde quieren sacar todo lo que no tenían. Quieren sacar unos 4.000 y pico, 4.500 euros, 4.500 millones, precisamente del impuesto de sociedades. Y con eso quieren compensar todo lo que pierden por IRPF. Tengo por ahí el dato, porque decían que se perdía... Decían 12.000 millones el coste fiscal bruto. Porque además añaden una cosa importante en el IRPF. Van a poner una renta básica, pero no es una renta básica, no es la renta básica que conocíamos hasta ahora, sino una renta aplicada al trabajo. Por lo tanto, ya se quita esa parte de que pueda ser desincentivar el trabajo, desincentiva a lo mejor que las empresas paguen más. Profesor Rayo, vamos por partes. Lo del impuesto de sucesiones yo le conozco. Eso a usted gustarle mucho no le va a gustar. No, desde luego, es otra de las partes que es un punto negro, es decir, gravar a quien ya ha tributado 2 o 3 veces simplemente porque se quiera redistribuir la riqueza empobreciendo a los que más tienen, no enriqueciendo a los que menos tienen, sino empobreciendo a los que más tienen, es un error. Para conseguir la igualdad, que puede ser desde luego un objetivo muy loable, lo que hay que hacer es favorecer que las rentas bajas se conviertan en rentas altas, no empobrecer a las rentas altas o a los patrimonios elevados. Profesor, y el complemento salarial, que yo le decía el otro día a Luis Garicano en esta mesa, ¿eso no puede hacer que las empresas digan, bueno, pues salarios más bajos, que ya vendrá papá Estado a complementar? ¿Le parece interesante lo del complemento salarial? Él me decía, bueno, en otros países donde lo llevan a cabo está analizado, estudiado y no ocurre así. Las empresas no deciden poner los sueldos más bajos por la existencia de ese complemento salarial.
Bueno, yo ahí discrepo ligeramente del profesor Garicano, que es un experto excepcional en la materia, pero desde luego ahí creo que no está revisando toda la evidencia disponible. Sí que en Estados Unidos hay cierta evidencia de absorción por parte de los empresarios de este complemento salarial, que es calcado al que propone Ciudadanos, y por tanto al final lo que provoca es que los salarios, en lugar de subir, se estanquen y el Estado pague la diferencia a costa del dinero de los contribuyentes. Esto desde luego es otro de los errores. No digo que no haya que tratar de aliviar la situación de los más desfavorecidos, sobre todo después de que Montoro les haya sableado vilmente a impuestos, pero la manera más lógica y más sensata de hacerlo es bajando impuestos también para las rentas más bajas, porque recordemos que pese a nuestra percepción, las rentas más bajas también en España, a través de IVA y de cotizaciones a la Seguridad Social, pagan una cantidad absolutamente aberrante de impuestos. Profesor Rayo, está con nosotros también aquí Fernando González Urbaneja, otro de nuestros expertos económicos, y estaba usted haciendo el análisis y le veía yo, no sé si moverse incómodo, agitado en la silla. Fernando, profesor. No, me interesaba un poco el concepto que defendía Friedman, digamos, del impuesto negativo, ¿no? Que en buena medida estas dos propuestas de la renta básica complementaria del salario, de salarios muy bajos, y del mínimo exento alto en el IRPF, me recordaba a mí la propuesta de Friedman, que supongo que no te incomodaba. Bueno, la verdad que esa propuesta de Friedman a mí, aunque Friedman tenga mucha fama de liberal, no me gusta demasiado. Es decir, yo creo que los impuestos tienen que bajar en lugar de generalizar transferencias estatales. De todas formas, lo que propuso Friedman exactamente no es lo que ha propuesto Ciudadanos, que es lo que está hoy en vigor en Estados Unidos, sino el impuesto negativo sobre la renta es básicamente la renta básica que propuso Podemos, pero implementada de otra manera. El propio Friedman tiene declaraciones donde dice textualmente que su impuesto negativo sobre la renta es una de las formas diversas de implantar técnicamente una renta básica. Y la renta básica, por motivos que habéis comentado antes, es un error tremendo, aparte de infinanciable absolutamente. Bueno, infinanciable depende, ¿no? Es decir, una renta base bien instrumentada en la identificación, el cálculo del salario complementario que hace Ciudadanos, y que yo creo que sus hojas de cálculo por lo menos son respetables, hablaban de un coste de 7 o 8 mil millones de euros, que por los efectos que pueden tener de consecuencias no buscadas y efectos colaterales, merece la pena experimentarlo, ¿eh? Profesor. No me estoy refiriendo al complemento de Ciudadanos, me estoy refiriendo concretamente a la renta básica de Podemos, que es lo que se entiende por renta básica. La renta básica es una transferencia estatal, universal e incondicional, es decir, se da a todo el mundo. Textualmente, sus defensores proponen que se pague incluso a los surfistas de Malibú que no quieren contribuir a generar riqueza para la sociedad y que están todo el día surfeando. Pues bien, proponen que a esas personas se les pague a costa de los contribuyentes una transferencia estatal. Eso es un disparate. Pero eso para un debate en la universidad está las bases de la economía. Pero para luego la vida real eso no funciona. Digamos que desde la teoría de los incentivos desde luego que no funciona. Bueno, un día le voy a traer aquí y vamos a debatir si eso es posible o no es posible. Hay también economistas que dicen que sí es posible. Sí, Yo encantadísimo, porque de hecho mi próximo libro, que sale en unas semanas, se titula precisamente así, Contra la renta básica, y por tanto estaré, Antonio, encantado de ir a debatir con quien quiera. Y sabes que los sindicatos UGT y comisiones la están empezando a plantear ya más seriamente, incluso Podemos, yo creo que está estudiando la posibilidad de plantearlo en su programa económico con claridad. Doctor Juan Ramón Rayo, gracias, un abrazo, profesor. Muchas gracias, Antonio.